Ok. Eh, Buenas noches, participantes. El día de hoy continuamos con el tema 2 de epidemiología, causalidad en epidemiología, dictada por la universitaria Analí Afata, quien es estudiante del tercer año de la Facultad de Medicina Humana, asesora de matemática, delegada de epidemiología, asistente de intercambios SCORE SOCIEN USMP y participante en pasantía de investigación en medicina tradicional. Le doy el pase a Analí. Buenas noches. Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. No sé si se logra ver, porque, Sí se puede a ver. ver, ok, porque no me está funcionando esto, así que, a ver, ya sí se ve, ¿no? Sí, Sí. ok. A ver, un ratito, mientras carga. Me parece que no se logra ver la PPT, ¿no? Sí, está cargando. Y a ver, está cargando, está cargando. A ver, a ver, ok, ya, ya, me parece que ahora sí. Sí, ahora Entonces, sí. ok, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Analia Fata. Con las disculpas de la tardanza por mi internet, vamos a empezar a hablar acerca de la causalidad en epidemiología, que es la segunda clase. La anterior semana hablamos acerca de los diseños de estudio cuantitativos, que eran observacionales y experimentales, y ahora vamos a hablar acerca de la causalidad en epidemiología, para lo cual es importante que diferenciemos lo que es asociación, correlación, de lo que realmente es causalidad, ¿no? Porque es distinto a que yo diga, por ejemplo, una variable A con una variable B están relacionadas, pero esa relación no necesariamente te va a implicar una causa y un efecto. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a pasar a los objetivos que... Ahí está, justo. Ok. A ver, voy a intentar presentarlo aquí, creo que para que se vea. Ajá. A ver. Ok, mientras voy indicando los objetivos, el primer objetivo es diferenciar la asociación versus la causalidad. Luego vamos a buscar comprender los principales modelos causales, que ya vamos a hablar acerca del modelo unicausal, multicausal, el famoso conocido como la torta de chocolate o solamente la torta, el cual cada pedacito te va a constituir algo, que ya lo voy a ir explicando. Como tercer objetivo tenemos que vamos a aplicar los criterios de Bradford y Hill, que seguramente ya lo escucharon. Como cuarto objetivo, reconocer otras propuestas para evaluar causalidad, que no solamente habló de causalidad Bradford y Hill, sino que también está Evans y otros. Y por último, vamos a analizar algunos ejemplos reales. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, donde nos hablan acerca del concepto de causalidad. ¿Qué es causalidad? Como ya lo he indicado, es muy diferente hablar de causalidad que hablar de asociación. Primero, para que nosotros hablemos de causalidad, tenemos que tener un factor, el cual te va a producir un evento de salud, un evento adverso o una enfermedad propiamente dicho, que va a ser tu enfermedad. Ahora, obviamente la causa va a estar primero, es decir, que va a anteceder a tu efecto, para lo cual, desde ya tú puedes decir, para que se cumpla la causalidad, tú debes de tener el criterio de temporalidad, porque primero es la causa y luego es el efecto, que de hecho es un criterio de Hill. Y por último, nos dice que no todas las asociaciones observadas van a implicar una relación causal. Por ejemplo, en el verano, ¿tú qué puedes ver? En el verano, la gran mayoría de personas compran helados y los consumen, ¿ok? Pero en el verano también
hay un alto índice de ahogamiento. Entonces, si los dos ocurren en verano, quizás tú puedes decir, ah, ya, entonces, si yo consumo más helados, me voy a ahogar. Puedo hacer esa asociación. Si bien hay alguna relación que ambos ocurren en verano, tú no puedes decir que el helado, que tu variable A, te causa el ahogamiento, porque no tiene nada que ver. Ahora decimos que no tiene nada que ver porque realmente sabemos que no es así. Pero ¿qué pasa si estamos investigando un nuevo tema en el cual no tenemos por claro si lo causa o no? Entonces, eso es causalidad. Es básicamente agarrar dos variables y además de la asociación de la relación que éstas se tengan, debemos de evaluar otros criterios, otros factores, para que realmente se pueda decir con certeza que la variable A te produce o te genera el efecto B, que en este caso de verano, helado y ahogamiento no tienen nada que ver. Y al igual que en la presentación se puede ver, el ejemplo de tomar agua contaminada, si bien te puede dar una infección por Vibrio cholerae, el cual te va a dar cólera, esa sí es una causalidad. Pero para que nuestros antepasados puedan evidenciar ello y confirmar ello, han tenido que aplicar el criterio de causalidad, que implica temporalidad y otros, que ya voy a ir explicando. Entonces, ya entendemos acerca de qué es la causalidad. Ahora vamos a hablar acerca de la asociación, que no significa causalidad. Como ya lo indiqué, es un poco redundante, pero la asociación va a estar definida como aquella relación que se tiene entre dos variables, las cuales te podría generar una causalidad, sí, pero podría ser por el simple hecho que lo hiciste randomizado, o sea, aleatorizado o al azar, ¿ya? ¿Por qué más se puede generar causalidad? Quizás por algún sesgo, por algún factor de confusión o que realmente sí sea la causa. Como ya lo hemos indicado, asociación no es lo mismo que causalidad. Es un poco redondear la idea. Y bueno, ahora tenemos a los tipos de asociación. Vamos a tener la asociación positiva, negativa y nula. Positiva, cuando aumentas la exposición, va a aumentar obviamente la enfermedad. Por ejemplo, tabaco y cáncer. Mientras una persona consuma más cigarrillos, entonces tiene la probabilidad de que desarrolle más cáncer. En cambio, una asociación negativa es al contrario, ¿no? Que a mayor exposición, el otro baja, o a menor exposición, la enfermedad sube. En este caso, a mayor exposición de las vacunas, mientras más defensas tengas, mientras más anticuerpos tengas, es probable que combatas mejor a una infección o que tengas menos síntomas, menos efectos adversos de nuestra infección. Y por último, el tipo de asociación nula, que básicamente tu exposición no tiene relación con tu enfermedad. O sea, ni por más que tengas más o menos exposición, la enfermedad es independientemente de esa exposición. Básicamente no existe relación. Ok, Anali, ya hemos hablado acerca de qué es la causalidad. Ya sé que asociación no es lo mismo que causalidad, pero ¿qué es la causa, Anali? O sea, en este caso me has mencionado causalidad, pero causa, ¿qué es causa? Bueno, causa es un evento, una circunstancia, una característica de un individuo, de un sujeto, la cual te va a dar o te va a generar una incertidumbre de que si esto genera un efecto o no lo genera. Es básicamente ello. Todo aquel toda aquella característica la cual puede generarte un efecto. Esa es una causa. Ya entendemos qué es causalidad, causa, tipos de asociación y pasamos al siguiente, donde vamos a hablar acerca de los modelos de causalidad. Tenemos varios. Vamos a tener el modelo unicausal, multicausal, red causal, causa suficiente y componente y contrafactual. En sí, estos modelos han ido evolucionando a medida pasa el tiempo, pero se complementan unos con otros. Y de hecho, estos modelos de causalidad son mucho más modernos, porque de por sí ya se tenían los criterios de Hill, claro, pero yo como sé, o sea, analizo un criterio y ya se cumple la causalidad. Son dos criterios y yo ya puedo afirmar que es una causalidad. No, entonces para eso es que se crearon los modelos de causalidad, que van de la mano a los criterios de Hill y también a los criterios de Evans. Entonces, algo importante
A ver, un momentito. No me está cargando la pantalla. Me parece que sí lo puse. O, a ver. Hoy creo que no lo puse. Ya, sí, bueno. Un tema que sí quería abordar era acerca de la historia, que me parece que se me pasó. Entonces, en cuanto a historia, vamos a tener primero, o sea, primero es Hipócrates, ¿ok? Luego es Koch, luego es Bradford Hill, luego tenemos a Rothman, Hernán y ya a Evans. Entonces, es una línea de tiempo en el cual ha hecho que el concepto de causalidad evolucione durante siglos. Hipócrates ya relacionaba de alguna u otra manera el ambiente con la enfermedad. Koch, que era el segundo que les mencioné de la línea de tiempo, es quien formuló sus famosos postulados para demostrar que un microorganismo causaba una enfermedad específica. Sin embargo, esos postulados funcionaban muy bien para enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, cáncer, hipertensión? Yo no puedo decir que un microorganismo me causa cáncer, ni que un microorganismo me causa diabetes. Entonces, ¿qué se plantea? En 1965, Hill o Bradford Hill propuso 9 criterios para ayudar a juzgar si una asociación podía interpretarse como causal o dejarla como una asociación como tal. Entonces, después, ¿quién viene? Viene Kenneth Rothman, quien desarrolló el modelo de causas suficientes y causas componentes. Y finalmente, Hernán o Miguel Hernán y James Robbins, quienes impulsaron la epidemiología causal moderna basada en un enfoque contrafactual, que como se puede ver en la diapositiva es el último punto. Entonces, como veremos, ningún epidemiólogo utiliza exclusivamente los criterios de Hill, sino que estos se van a integrar con distintos modelos, los cuales te van a generar de por sí otros modelos más modernos, otros modelos causales más recientes. Entonces, teniendo en cuenta ya dicha línea de tiempo, vamos a desarrollar cada modelo de causalidad. Okay. Entonces, como primer punto, tenemos el modelo unicausal, el cual, como lo dice en la diapositiva, nos refiere a que una enfermedad tiene una sola causa. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis te va a generar tuberculosis, claro, pero Anneli, ¿cuál es la limitación? Que no explica por qué algunas personas expuestas, o sea, aquellas personas que están expuestas a Mycobacterium tuberculosis, no necesariamente presentan la enfermedad de la tuberculosis, si están igual de expuestas que las personas que sí lo presentan. Entonces, esta fue una crítica muy fuerte para este modelo unicausal, el cual hizo que ya no se hable de una sola causa, sino que se hable de un modelo multicausal. Entonces, nosotros cuando hablamos del modelo multicausal, podemos ver la tríada ecológica, que es agente causal, ambiente y huésped de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice? Este modelo multicausal nos va a plantear que la enfermedad surge como consecuencia de la interacción de múltiples factores biológicos, ambientales y del huésped propiamente dicho. Entonces, ningún factor por sí solo puede ser suficiente para producir la enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían las características de este modelo multicausal? Primero, que son varias causas. Segundo, que hay una interacción entre distintos factores. Tercero, que se explica de alguna u otra manera las enfermedades crónicas. Ya no nos quedamos en las enfermedades infecciosas, que era el modelo unicausal, sino que ahora ya podemos explicar las crónicas, como hipertensión, diabetes, cáncer y otros. Y por último, como última característica, es, bueno, que es base de la epidemiología moderna. Como ya hemos dicho, cada modelo, a medida que lo vamos desarrollando, utilizó el modelo anterior, pero intentando mejorar esa limitación que se tenía. En el modelo unicausal, como regresamos, ¿cuál era la limitación? No explica por qué algunas personas expuestas no enferman. Y eso también tenía que ver con el hecho de que se hable de enfermedades infecciosas.
Por eso se plantea el modelo multicausal, el cual te habla de la tríada ecológica. ¿Ok? A ver, luego pasamos al siguiente, o bueno, podríamos dar un ejemplo de modelo multicausal. Hablemos del infarto agudo de miocardio. Entonces, primero hemos dicho una característica que tiene varias causas. A ver, ¿cuáles serían las causas las cuales me podrían generar este infarto agudo de miocardio? Yo que sé, Anneli, un paciente con diabetes, ¿ya? ¿Qué más? Suponte que tiene obesidad, ya puede ser otra causa, puede tener hipertensión arterial, bacán, otra causa, no sé, no hace ejercicio, se queda en su cama tirado, bueno, es sedentario, tiene dislipidemia, entonces son varias causas las cuales van a interaccionar entre sí y de esta manera van a poder explicar la enfermedad crónica que es el infarto agudo de miocardio, porque todos van a contribuir al riesgo de desarrollarlo como tal. Entonces ya entendemos qué es el modelo unicausal, multicausal y pasamos ahora a la red causal. Entonces, la red causal es propuesto por McMahon y Puck, los cuales nos dan un concepto de que las enfermedades son el resultado de múltiples factores que interactúan formando una red compleja, como ya lo dice su nombre, ¿no? Red causal. Allá, varias cosas se entrelazan, varias cosas se relacionan, o sea que no solo un factor me va a producir un efecto, sino que son varios factores que acoplados a otras circunstancias te van a producir un efecto específico. Entonces, no existe una secuencia lineal y que cada factor puede influir sobre varios otros. Entonces, en características, Annali, ¿qué me puedes decir de la red causal? Primero, que al tener varias variables, tienes relaciones múltiples. Luego, tienes interacciones, tienes factores no solo de tu huésped, sino que también factores sociales, factores ambientales, factores biológicos y otros. Annali, dame un ejemplo. A ver, hablemos acerca de la obesidad, el cual está relacionado con la alimentación. Ok, además está relacionado con ¿qué? Con la actividad física. Además, no sé, Anneli, yo estoy muy estresada y por eso ya no salgo de mi casa, no me da ganas de hacer ejercicio. Ya, es otra causa. O bueno, otro factor que se podría considerar, ¿ok? El estrés. Ya tenemos alimentación, actividad física, estrés. Yo qué sé, mi mamá, mi hermano, varios de mi familia, pues tienen esta enfermedad de la obesidad. Entonces también podríamos incluir el tema genético o el nivel socioeconómico, ¿no? Que la comida pues de por sí más económica es la comida rápida, la cual nos generaría obesidad. Listo, a ver, otro factor, yo qué sé, duermo muy poco, Anneli, me estreso demasiado y pues eso hace que tenga insomnio, que duerma muy tarde, ya está, horas de sueño pueden influir en la obesidad. ¿Qué más? Urbanización, y bueno, en sí, todos estos factores, todas estas variables van a interactuar. Ya está. Esa sería una característica que ya mencioné de la red causal, que vamos a tener relaciones múltiples de las diferentes variables, vamos a tener interacciones y como ya lo mencioné, vamos a tener factores sociales, como por ejemplo el nivel de urbanización, factores ambientales, factores biológicos, factores de tu propio huésped, como por ejemplo los genéticos. Entonces, listo, Nali, ya te entendí cuáles son los modelos de causalidad. El modelo unicausal, multicausal y la red causal. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hablar acerca del modelo de Rothman, ¿ok? El cual te habla acerca de la causa suficiente y de sus causas componentes. Este es el famosísimo, conocido como la torta y unas porciones de torta. Entonces, este modelo consiste en que una enfermedad aparece cuando se completa una causa suficiente. ¿Ok? Esto es importante diferenciar cuando se habla de causa suficiente y causa necesaria. Entonces, ¿cuál es el concepto del modelo de Rothman? Nos dice que una enfermedad aparece cuando se completa una causa suficiente, la cual va a estar integrada por varias causas componentes. Ok, entonces cada porción de la tortita es tu causa componente y tu torta en general
es tu causa suficiente, la cual te va a generar un efecto adverso, una enfermedad, una circunstancia. Entonces, cada componente te va a representar un factor necesario dentro de una combinación determinada de factores. Aunque de por sí solo, o sea, cada causa componente no te puede producir la enfermedad. Como tal, yo le dice el nombre, causa componente. Es una partecita de mi causa total, o sea, de mi causa suficiente, pero que de por sí sola, o sea, solo siendo causa componente, no me puede producir la enfermedad. Sí o sí necesito causa suficiente para producir una enfermedad. Entonces, una misma enfermedad puede originarse por diferentes combinaciones de factores. Ya, pero Anneli, ya, me mareaste un poquito acerca de qué es causa componente, qué es causa suficiente. Entonces, causa componente nos dice que cada uno de los factores que participa en la producción de la enfermedad. Es básicamente la definición de causa componente. Por ejemplo, yo qué sé, la hipertensión, cuando hablamos de obesidad. Y la causa suficiente es un conjunto completo de causas componentes, que ya las hemos definido, que inevitablemente, quieras o no quieras, sí o sí te van a producir la enfermedad, porque ya tienes en conjunto tu causa suficiente. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, imagínate que es una causa componente, más la diabetes, que es otra causa componente, más la genética, más la edad, más el nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, que son tus causas componentes, todo ese conjunto te constituye tu causa suficiente, el cual te va a ayudar, o bueno, te va a contribuir a que tú desarrolles la enfermedad, en ese caso, el infarto. Entonces, causa necesario es aquel factor que está presente en todas las causas suficientes, pero no todas las enfermedades tienen una causa necesaria. Eso es importante aclarar. Por ejemplo, el virus del sarampión, que de por sí te genera sarampión, porque sin virus no existe enfermedad. Listo. Entonces, ya hemos entendido acerca del modelo de Rothman, del modelo unicausal, multicausal, retrocausal. Así que si tienen alguna duda, pues podrían prender su micro o a lo mejor continuamos. A ver si nadie tiene alguna duda. Para pasar con el último modelo, que es el contrafactual, que fue propuesto por Hernán y Robbins, que justo está aquí. Ahí está. Bueno, no puedo leer el chat, así que si es que podrían prender su micro, sería genial. Bueno, me imagino que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a seguir con el modelo contrafactual, que es el último modelo de causalidad. Fue propuesto por Hernán y Robbins y nos dice que la causalidad se define comparando el resultado observado con el resultado hipotético, que habría ocurrido si el individuo no hubiera estado expuesto a una condición. O sea, es algo que no se tiene, pero que hipotéticamente o idealmente se hubiera obtenido como resultado. Entonces, es imposible observar ambos escenarios simultáneamente, claro, porque uno es el que lo estás haciendo y el otro es el ideal que hubiese pasado si no hubieses aplicado lo que ahora estás haciendo. No sé si me dejo entender, es como un juego de palabras. Entonces, por ello se utilizan estudios epidemiológicos y métodos estadísticos para de alguna u otra manera aproximarlos. ¿Ok? Entonces, Yanali, ya te entiendo, es como que algo ideal, pero a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un paciente fumador, ya que de alguna u otra manera tú puedes decir, ya está relacionado con el cáncer de pulmón y yo ya sé por estudios que una persona que fuma va a desarrollar cáncer. Ok, pero la pregunta sería, ¿qué habría ocurrido si ese mismo paciente nunca hubiera fumado? Entonces, ¿tú podrías asegurar con certeza que nunca desarrollaría cáncer de pulmón? No podrías afirmarlo. ¿Por qué? Porque no todos los fumadores degeneran cáncer de pulmón, ni tampoco todos aquellos que tienen cáncer de pulmón han tenido que ser fumadores. ¿Entiendes? No es como que A sí o sí te produce B y por eso B sí o sí fue producido por solo A. No necesariamente.
Entonces, nunca vamos a poder observar ambos escenarios de por sí. Porque en la actualidad todo, si te das cuenta, es multicausal. O sea, ya nada puedes asegurar que solo fue por esto, solo fue por mi intervención. Yo que sé, estoy haciendo un estudio experimental que yo quiero poner a prueba el medicamento A. Según yo, estoy controlando todas las variables y yo sé que mi medicamento A va a generarme esto y esto y aquello. Y yo puedo asegurar con firmeza que me genere esto. Hasta cierto punto estás bien, pero no del todo. ¿Por qué? Porque no estás controlando de por sí todas, todas las variables intervinientes, todas las variables confusoras, porque es difícil de hacerlo, porque en la actualidad nadie está sano, o sea, por más que no tenga síntomas o no te las quiera decir, ninguna persona va a estar sana y mucho menos en ámbito hospitalario. O sea, por más que diga que esté sana y que esté en el hospital, probablemente alguna bacteria, algún virus ya esté haciendo efecto en esa persona. O sea, no esté haciendo el efecto, pero ya le está infectando como tal. Entonces, nadie puede decir que yo soy sanito, siempre estuve sanito, yo soy el placebo. No, sino que todos estamos enfermos de algo, siempre. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta ello, los modelos de causalidad, vamos a hablar acerca de los criterios de Bradford y Hill que fueron presentados, formulados después de la Segunda Guerra Mundial en 1965. A ver, ok. Hill nunca dijo que fueran pruebas, los llamó viewpoints. Viewpoints, me parece que se pronuncia. Entonces, como lo pueden ver en la pantalla, son 9. Y no el más importante, vamos a decirlo, sino que el primero que se debe cumplir sí o sí es la temporalidad, que como ya lo dije en un inicio, sin temporalidad, es decir, sin que primero me ocurra mi causa y luego ocurra mi efecto, yo no puedo decir que estoy hablando de causalidad. O sea, es el criterio que sí o sí se debe cumplir desde ya. Yo no puedo decir que, ya, si se cumplen 2 o 3 o 4 criterios, ya es causalidad. No, pero sí puedes decir que para que algo sea una causalidad, sí o sí tiene que cumplir con ese criterio de temporalidad. Es el básico, es el madre, o sea, sí o sí tiene que cumplirse. Entonces, vamos a empezar a explicar cada criterio. No me voy a demorar mucho. Así que el primer criterio es el de la fuerza, el cual nos indica que mientras mayor sea la magnitud de la asociación, tienes una mayor probabilidad de que sea causal. Y eso puede estar relacionado con los RR o R, que me parece que sí lo desarrollé. Aquí está. Fuerza de asociación. Entonces, generalmente, como yo le indiqué, se va a evaluar mediante RR y OR. Por ejemplo, yo tengo dos variables. Yo tengo la variable fumar y mi variable dependiente, que sería cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un RR de 2 y un RR de 20? Entonces, mientras mayor sea el número, yo puedo decir que mayor es la magnitud de la asociación. Claro, ¿y qué dice la fuerza de asociación? Que mientras más sea esa magnitud, entonces tengo más chance, más probabilidad de que realmente sí sea una causalidad y que no solamente sea una asociación. Para esto, es importante recordar que toda causalidad es una asociación, ¿ok? Pero no que toda asociación es una causalidad. Es un juego de palabras. Otra vez, toda causalidad es una asociación, pero no toda asociación es una causalidad. Listo. Entonces ya tenemos ese ejemplito de la fuerza de asociación y vamos a pasar a explicar acerca de la consistencia. A ver, la consistencia se refiere a que la asociación se va a observar repetidamente en distintos estudios, claro, en distintos estudios, en distintas poblaciones y en distintas circunstancias. A ver, Analí, dame un ejemplo. Por ejemplo, con lo mismo que estábamos, la relación entre tabaquismo y cáncer pulmonar ha sido demostrada en Perú, ha sido demostrada en Europa, en Asia, en América, en África. Entonces, si esta asociación ya se ve repetida en distintos estudios similares, entonces eso es lo que nos va a reflejar la consistencia de un estudio, que es el segundo criterio de
Bradford y Hill. Ok, ahora el tercer criterio es la especificidad, el cual nos dice que una causa te va a producir un efecto específico. Actualmente se nos indica que es el criterio menos importante porque muchas enfermedades, como ya lo iba explicando, tienen múltiples causas. Ahora, nada es unicausal, todos estamos enfermos, así que yo no puedo asegurar que por A se produce B, sino que hay C, D, E, F, hasta la Z que me intervienen en dicha asociación. Por ejemplo, asbesto y mesotelioma, que una causa, o sea, el asbesto, te va a producir un efecto específico. Listo. Ahora pasamos al número 4, que es la temporalidad, que como ya lo indiqué, la exposición debe ocurrir antes de la enfermedad, o sea, la causa debe estar antes de la enfermedad y es el único criterio indispensable que sí o sí se tiene que cumplir de todos estos 9. Entonces, siguiente, el gradiente biológico, o también llamado dosis-respuesta, el cual, como nos dice en el propio nombre, a mayor dosis, a mayor exposición, te va a producir mayor riesgo de una respuesta o un efecto como tal. Por ejemplo, a más cigarrillos por semana te va a producir mayor riesgo de cáncer pulmonar, no sé, en 2 años, 3 años, y así, a medida que consumas más cigarrillos, tienes más probabilidad de tener tu cáncer de pulmón. Ahora, como sexto punto tenemos a la plausibilidad o la plausibilidad biológica, el cual nos indica que debe existir un mecanismo biológico que explique la relación que tú demuestras. Por ejemplo, a ver, con el sol puede ser la radiación ultravioleta, no sé, podría estar relacionado con el daño a tu material genético, a tu ADN, y eso podría estar relacionado con el cáncer de piel. Ya está. Entonces, decimos que hay un mecanismo biológico que se relacionan como tal para que te puedan dar esa causalidad. O sea, la radiación, ya bacán, me puede generar un daño en el ADN, cierto. ¿Y ese daño en el ADN me puede generar mutaciones? Sí. ¿Me puede generar cáncer de piel? Sí. Ok. Eh, bueno, vamos a avanzar rápido porque la batería ya se me va. Entonces, la coherencia, en términos sencillos, es la asociación que debe ser compatible con el conocimiento que ya existe como tal, ya sea biología, no sé, patología, que se demostró en laboratorio o no. Y por último, bueno, no, el octavo es la evidencia experimental, el cual como tal nos dice que se va a modificar la exposición y al momento que tú modificas esta exposición, se va a modificar el riesgo que tienes de producir tu resultado, tu efecto. Por ejemplo, al dejar de fumar, vas a disminuir progresivamente el riesgo de cáncer pulmonar. Otro ejemplo, por ejemplo, en la vacunación. La vacunación contra VPH va a hacer que disminuya las lesiones precancerosas en un futuro. Y por último, la analogía, el cual nos dice que si un factor similar te va a producir un efecto semejante, entonces resulta razonable pensar que otro factor parecido al de base, también te podría provocar ese efecto semejante. ¿Ok? Entonces pasamos, antes de que se mueva la batería, ok, con la fuerza de, bueno, ya lo expliqué, fuerza de asociación, y a los criterios de Evans, que en síntesis, Evans propuso una aproximación más amplia para evaluar la causalidad, especialmente pues integrando observaciones como tal del curso, epidemiológicas, pero no solo epidemiológicas, sino que también clínicas, y va más allá, es algo experimental. Y entonces sus postulados son menos utilizados en la práctica actual que los de Hill, pero enriquecen el análisis de Hill y y plantea algo más causal, porque recuerda, los de Hill se plantearon en el año 1965 y los de Evans en 1976. Y bueno, eso sería todo. Así que si alguien tiene alguna duda, aquí dispuesta a escucharlo, porque justo la batería se me va. Entonces, eso sería todo. Espero que sí me hayan entendido. Si tienen alguna duda,
Muchísimas gracias a nuestra ponente Annalí por una presentación tan clara y dinámica. Esta revisión sobre causalidad en epidemiología nos deja herramientas clave para entender cómo se relacionan los eventos en salud y fortalecer nuestro criterio en la carrera. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pueden encender su micrófono o dejar su pregunta en el chat. Y para ir cerrando, les estamos enviando por el chat el enlace del post-test. Recuerden responderlo con atención, ya que es indispensable para registrar su asistencia. Nuevamente, gracias, Annalí, por acompañarnos hoy y a cada uno de ustedes por su participación. Damos por concluida la sesión de hoy. Gracias, Carol. Muchas gracias. Cuídense, chicos. Espero que hayan entendido. Bye, bye. No olviden rellenar el post-test, por favor. Gracias.